Tomás de Torquemada, un nombre sinónimo de crueldad y fanatismo, proyecta una larga sombra sobre la historia. Nacido en 1420 en Valladolid, España, Torquemada ascendió para convertirse en el primer gran inquisidor de la Inquisición española. Su mandato, desde 1483 hasta su muerte en 1498, marcó un periodo de intensa persecución religiosa en España. Criado en una familia profundamente religiosa, su tío un cardenal prominente, la infancia de Torquemada proporcionó un terreno fértil para su fanatismo posterior. Desde temprana edad mostró una rígida adhesión a la doctrina religiosa y una profunda sospecha de quienes se desviaban de ella. Esta temprana piedad lo llevó a unirse a la orden dominicana, conocida por su estricta adhesión a la ortodoxia religiosa. Dentro de la orden dominicana, la reputación de Torquemada por la piedad y el conocimiento teológico creció, ascendiendo rápidamente de rango. Fue en esta posición que llamó la atención de los monarcas españoles, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. El nombre de Tomás de Torquemada está indisolublemente ligado a los métodos brutales empleados por la Inquisición española. Como gran inquisidor, Torquemada supervisó un reino de terror que dejó una mancha imborrable en la historia de España. La tortura, una práctica común en la Europa medieval, se convirtió en una herramienta central de la Inquisición bajo el liderazgo de Torquemada. Los inquisidores, facultados por Torquemada, emplearon una variedad de métodos espantosos para extraer confesiones de presuntos herejes. Estos métodos, a menudo llevados a cabo en mazmorras secretas, incluían el uso del potro, el estrapado y el submarino. La mera amenaza de tortura a menudo era suficiente para obligar a las personas a denunciarse a sí mismas o a otros. El miedo se convirtió en un arma poderosa en manos de la Inquisición, silenciando la disidencia y asegurando el cumplimiento. El espectro de la Inquisición se cernía sobre la sociedad española, proyectando una larga sombra sobre la vida de sus ciudadanos. En el corazón de los métodos brutales de Tomás de Torquemada yacía una creencia inquebrantable en la necesidad de purgar la herejía de España. Torquemada se veía a sí mismo como un soldado de Dios. Para él, la herejía era un contagio peligroso que amenazaba a la sociedad. Creía que la herejía se extendería como la pólvora, corrompiendo las almas. La Inquisición española, bajo su liderazgo, logró silenciar la disidencia. El impacto de Tomás de Torquemada en la Inquisición española se extendió más allá de sus métodos brutales. Jugó un papel clave en la configuración del marco legal de la Inquisición. En 1484 introdujo instrucciones para identificar, interrogar y castigar a los herejes. Una característica clave fue la denuncia secreta, permitiendo acusaciones anónimas. Torquemada también usó la tortura para obtener confesiones, a menudo resultando en confesiones falsas. Después de casi 2 décadas como gran inquisidor, dando forma a la Inquisición española en una fuerza formidable, Tomás de Torquemada murió el 16 de septiembre de 1498. Murió en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, el mismo monasterio donde había pasado gran parte de su vida. A pesar de la controversia en torno a su vida y sus acciones, Torquemada murió de muerte natural, algo poco común para alguien en su posición en tiempos tan tumultuosos. Mientras que algunos dentro de la Iglesia lo aclamaban como una figura santa que había defendido la fe de sus enemigos, otros lo veían como un tirano despiadado, responsable de la muerte de innumerables inocentes. Su legado, al igual que su vida, siguió siendo objeto de intenso debate y escrutinio. Fue enterrado en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, su lugar de descanso final, un marcado contraste con la grandeza y el poder que había ejercido en vida. Añadiendo al enigma que rodea la vida de Tomás de Torquemada, está la misteriosa desaparición de sus restos. Originalmente enterrado en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, su tumba fue saqueada en el siglo XIX durante la Guerra de la Independencia. Este acto de profanación, ya sea motivado por la codicia o el sentimiento anticlerical, resultó en la pérdida de los restos de Torquemada, envolviendo aún más su legado en el misterio.
La desaparición de sus restos ha alimentado especulaciones y teorías de conspiración durante siglos. Algunos creen que sus huesos fueron esparcidos al viento, un gesto simbólico de desprecio por el hombre y sus acciones. El misterio de los restos desaparecidos de Torquemada sirve como un potente recordatorio del poder perdurable del pasado y de la forma en que la historia continúa dando forma a nuestra comprensión del presente. El legado de Tomás de Torquemada sigue siendo objeto de intenso debate y escrutinio. Es una figura que evoca fuertes emociones, tanto repulsión por su crueldad como admiración por su fe inquebrantable. Algunos historiadores argumentan que Torquemada fue un producto de su tiempo, un hombre que actuó de acuerdo con las creencias y prácticas predominantes de su época. Señalan que la intolerancia religiosa era común en la Europa del siglo XV y que la Inquisición española, aunque brutal, no era única en sus métodos u objetivos. Otros historiadores, sin embargo, sostienen que las acciones de Torquemada fueron excepcionales incluso para los estándares de su tiempo. Es poco probable que el debate sobre el legado de Torquemada se resuelva pronto. Sigue siendo una figura compleja y contradictoria, un símbolo tanto de los peligros del extremismo religioso como del poder perdurable de la fe. Para comprender plenamente el significado de Tomás de Torquemada y la Inquisición española, es esencial comprender el contexto histórico más amplio en el que se desarrollaron estos acontecimientos. El siglo XV fue un periodo de profundos cambios y convulsiones en Europa, marcado por guerras religiosas, intrigas políticas y malestar social. La Iglesia católica, antaño la fuerza dominante en Europa, se enfrentaba a desafíos a su autoridad desde dentro y desde fuera. El auge del protestantismo en el norte de Europa amenazaba con hacer añicos la unidad de la Iglesia, mientras que la expansión del Imperio Otomano en el este de Europa representaba una importante amenaza militar e ideológica. En este clima de miedo e incertidumbre, la Iglesia católica trató de reafirmar su autoridad y acabar con cualquier amenaza percibida a su poder. Comprender este contexto histórico más amplio es crucial para comprender las fuerzas que dieron forma a la vida y las acciones de Torquemada, así como el legado perdurable de la Inquisición española. El nombre de Tomás de Torquemada se ha convertido en sinónimo de fanatismo y crueldad, su imagen ligada para siempre a los horrores de la Inquisición española. A menudo se le representa en la cultura popular como una figura sombría, envuelto en negro, su rostro una máscara de implacable severidad. Esta imagen, aunque quizás exagerada, refleja el poder perdurable del legado de Torquemada y la forma en que ha llegado a simbolizar los peligros del extremismo religioso. La inquebrantable creencia de Torquemada en su propia rectitud, junto con su voluntad de emplear métodos brutales para lograr sus objetivos, sirve como una advertencia sobre el poder seductor del fanatismo. Su historia nos recuerda que incluso las más nobles intenciones, cuando se persiguen con celo ciego y desprecio por la vida humana, pueden conducir a actos de crueldad indescriptibles. Al estudiar a Torquemada y el contexto histórico en el que operó, podemos obtener una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo y la importancia de salvaguardar contra la repetición de tales atrocidades. La Inquisición española, liderada por Tomás de Torquemada, es un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia religiosa. Su reino de terror dejó una cicatriz imborrable en la sociedad española, silenciando la disidencia y fomentando el miedo. La intolerancia religiosa y la violencia y crueldad de la Inquisición es una prueba irrefutable de nuestra naturaleza pecaminosa y total depravación. La Inquisición nos enseña que la persecución y la violencia, en nombre de la religión, socavan los valores que pretenden defender. Recordar a las víctimas nos ayuda a crear un mundo más justo y tolerante. Si bien la Inquisición española puede parecer un acontecimiento histórico lejano, su legado sigue resonando en el siglo XXI. El extremismo religioso, la ignorancia de las verdades bíblicas, siempre degeneran en corrupción y en diversas formas. Sigue siendo una fuerza poderosa en muchas partes del mundo, alimentando los conflictos, la persecución y los abusos contra la libertad y dignidad humana. Las lecciones de la Inquisición española, con su escalofriante ejemplo de fanatismo religioso y brutalidad sancionada por el Estado, sirven como un crudo recordatorio de los peligros del fanatismo desenfrenado.
La historia de Tomás de Torquemada, el gran inquisidor que se convirtió en símbolo de este capítulo oscuro de la historia, nos obliga a enfrentarnos al atractivo perdurable del extremismo y a la importancia de salvaguardarnos contra su resurgimiento. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. En Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad vemos la historia con el lente de la palabra. Ella es el juez final de toda controversia y, a diferencia del hombre, goza de absoluta certeza y completa infalibilidad. Descubre más en IBGB.